por un don. Alguna vez yo escuché decir, es que Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios tiene su voluntad, tú no vas a mover su voluntad. Alguien me dijo con una palabra, Dios toma las decisiones que Él quiere cuando Él quiere. Tú, me dijo a mí, tú no tienes la oportunidad de mover la mano de Dios. Por una parte tiene razón, pero por la otra, pues el Señor ya nos dio la autoridad. ¿Para qué lo vamos a estar molestando a cada rato? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, he aquí que les doy autoridad, les doy potestad. No les dijo, pídanmela cada vez que necesiten. Amén. Y el Señor comenzó a dar dones, comenzó a dar, mire, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, vamos a ver desde el capítulo 9, versículos 35 en adelante, y gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo número 9, versos 35 al 38, vemos también, gloria a Dios, unos versículos, aleluya, del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, gloria a Dios. Si gusta acompañarme poniéndose de pie, gloria a Dios. Dice la bendita palabra, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 35 al 38, primero dice, ¿ya lo encontraron? Dice, en el nombre del Señor Jesús, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Capítulo 10 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Enseguida vienen los nombres de los apóstoles, entre ellos está el de usted y el mío. En el capítulo 10, verso 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Gloria a Dios. Mire, la palabra del Señor nos habla claramente y nos dice, Cristo, viendo que había mucha necesidad, viendo que la mies era mucha, viendo que había muchas aldeas, muchos pueblos que necesitaban la palabra, que necesitaban recibir el reino de Dios y su justicia, que necesitaban milagros de sanidad, de liberación y bendición, salvación para sus vidas. Dice la Escritura, envió a sus 12 apóstoles, envió a sus discípulos. Amén. Mire, ahí es cuando digo, les dio un curso intensivo. Él se dio cuenta que el tiempo era corto, que su ministerio en la tierra no iba a durar toda la vida y que tenía que preparar rápido a sus discípulos. Y dijo, a ver, ustedes vayan por las aldeas alrededor y lleven este evangelio, prediquen, echen fuera a los demonios, saquen a los enfermos. Amén. Díganle a la gente que el reino de los cielos ya se ha acercado. Amén. Pero para esto tuvo que proveerlos de autoridad.
y de dones. Dones. Don para echar fuera demonios, don para sanar, don para liberar, don para hablar la palabra. Amén. Dones. Así que en esta hora vamos a decirle: Padre, en el nombre precioso y maravilloso de mi Señor Jesucristo, hoy estamos aquí delante del trono de tu gracia. Y hoy te pedimos, Padre, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames dones, derrames virtudes, derrames, precioso Dios, sobre este pueblo, para que vayamos por las naciones predicando tu glorioso evangelio, echando fuera demonios, sanando a los enfermos y declarando tu reino en la tierra. Padre, en el nombre precioso de Jesús, hoy te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que de la misma manera que usaste a tus apóstoles, a tus discípulos, hoy uses nuestras vidas. Habla, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el lugar que te corresponde. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien habla en nuestras vidas y que canceles toda palabra de hombre, toda palabra vana. Solamente tú, Espíritu Santo, trayendo palabra de vida, palabra de edificación, de exhortación, de consolación, Señor, para prepararnos para llegar un día a la altura del varón y de la mujer perfectos, para estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Espíritu Santo, hoy te pido, Señor, mientras hablas a nuestras vidas, trae sanidad, trae liberación, trae bendición, trae unción, y que tu mano poderosa, Señor, se extienda a través de las redes sociales, a través del tiempo y el espacio, y lleve tu gloria, Señor, a todos los lugares en donde se escuche esta palabra, donde se escuche esta predicación. Lleva, Señor, tu gloria y haz milagros, prodigios, señales, maravillas, sanidades divinas, milagros creativos, milagros regenerativos, constructivos y milagros financieros, Padre, porque para ti nada es imposible. Ponemos este servicio en tus manos y cancelamos todo lo que no es tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, gloria a Dios. Mire, así que el Señor Jesús, cuando vio que su tiempo era poco, que Él solamente disponía de 3 años y medio para preparar a la gente, y en este día ya llevaba como medio año, digo, ¿cuándo voy a terminar de prepararlos? Tengo que darles un curso intensivo, tengo que darles lecciones, pero lecciones prácticas. No solamente que escuchen, sino que también lo hagan. Amén. Y dijo el Señor, entonces les doy autoridad, les doy potestad para echar fuera demonios. Pongo en sus manos dones, pongo en sus manos talentos y virtudes. Úsenlas para la edificación de la iglesia. Amén. Usen estos dones para la edificación de la iglesia. Mire, libro de Romanos, capítulo 11, versículo 27. Aleluya. Capítulo 29. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Aleluya. Dice el Señor, capítulo 11, versículo 29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es irrevocable. Amén. Diga irrevocable. Los dones de Dios, los dones que papá pone en nosotros son irrevocables. Amén. Pero también su llamamiento. Amén. Oiga, Dios tiene misericordia de nosotros. No nos pusimos de acuerdo, pero ¿qué testificó ahorita el hermano? Dijo, yo por algún motivo me aparté de la presencia de Dios. Y yo me sentía mal. Yo me levantaba en las mañanas y cuando yo iba a cometer el pecado, dice, yo me sentía mal. ¿Sabe? El Espíritu de Dios le redarguía. Amén. El Espíritu de Dios le decía, hijo, ¿qué vas a hacer? Tú ya fuiste lavado con la sangre de Cristo. Él te dio vida nueva. ¿Sabe? Porque dice su palabra, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios. Amén. Dios dice, oye, yo te llamé, yo te aparté para mí, yo te aparté para que me sirvas, para que prediques mi evangelio, para que lleves mi palabra, para que la gente me conozca, para llevar liberación, bendición, sanidad, para que les hables de mi perdón y de la vida nueva, de la vida eterna. Amén. Mire,
cuando nosotros queremos soltarnos de la mano de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: espérate, ¿a dónde vas? Tú eres hijo del Dios Altísimo, tú eres hijo de Dios, el Señor ya te lavó con su sangre, no te apartes. Amén. El Señor es el que pelea por nosotros, el que nos trae de regreso. ¿Cuántas veces no ha pasado por nuestra mente? Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy. El pastor siempre predica lo mismo, siempre lo mismo. No te lo pregunto, te lo digo. Amén. ¿Cuántas veces has pensado: hoy no voy a ir, va a haber partido de fútbol, está más emocionante que la predicación? Oye, pero el Espíritu Santo te redarguye y te dice: tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Amén. Tú tienes que venir a mi presencia, no al pastor, a la presencia de Dios. Dice la palabra, gloria a Dios, en el libro de Génesis, capítulo número 12. Vamos a regresarnos, gloria a Dios, al principio. Vamos a hablar de un hombre de Dios, de un hombre que se le consideró amigo de Dios. Amén. Un hombre al que Dios quiso bendecir y al que Dios quiso levantar para testimonio. Oiga, para testimonio, para que nosotros sepamos que Dios es grande, poderoso y misericordioso. Su nombre, Abraham. Primero se llamaba Abraham y después Dios le cambió el nombre a Abraham, padre de muchas generaciones. Capítulo 12 del libro de Génesis, dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no se llamaba Abraham, era nada más Abraham. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Amén. Oye, y el Señor, lo mismo que se lo dijo a Abraham, hoy te lo dice a ti, hoy me lo dijo a mí. Amén. El Señor me llamó y me hizo salir de la casa de mis padres. Me hizo ir a una ciudad, a un pueblo donde yo no conocía a nadie. Pero el Señor tenía un propósito. Y yo te digo: mira, no te quejes. Si tienes que pasar por un desierto es porque Dios tiene un propósito para tu vida. A Abraham Dios lo hizo salir de un lugar estable y lo hizo pasar por el desierto porque Dios quería darle dones, talentos, virtudes. Amén. Dice el verso 4: y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar al lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Oye, Dios, no importa que pases por el desierto, por la soledad, por el problema, por la necesidad, la angustia, por una deuda, por una enfermedad, dice Dios, cuando estés ahí en el desierto, ahí te va a hablar el Señor y te va a decir: yo te voy a bendecir, tú no te preocupes, aprende a poner todas tus necesidades en mis manos, porque yo voy a pelear por ti. Amén. Miren, nos saltamos un poquito. Dice el verso 10: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y mire, cuando Abraham descendió de la tierra de Canaán y fue para Egipto, porque en Egipto había abundancia, Dios puso gracia en él. Su mujer, Sara, era muy hermosa, muy bonita. Y Abraham le dijo a Sara, le dijo: mira, hazme un favor, no sea que por causa de tu hermosura, de tu belleza, los egipcios me maten. No digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Y así lo hizo Sara.
Y cuando entraron a Egipto, la vieron tan hermosa, dice, y los príncipes de Egipto la elogiaban, la alababan, porque era hermosa. Y entonces la llevaron a la casa de Faraón, el rey. Y por causa de ello, a Abraham comenzaron a regalarle ganado, vacas, ovejas, bueyes. Le regalaron siervos, siervas, dinero, tal vez camellos. Comenzaron a darle de todo porque vieron gracia en él y en su esposa. Dice la Escritura que cuando Faraón la iba a tomar por mujer, entonces Dios le trajo una plaga. Y Faraón dijo, ¿qué es esto? Mandó llamar a Abraham y le dijo, ¿por qué no me dijiste que era tu mujer? Por poco y la tomo por esposa y hubiera llenado de maldición mi casa, mi reino. Y habló a todo el pueblo y dijo, ella es mujer de él, es su esposa, no la toquen, ayúdenlos que se vayan, lleven con todo lo que ya le dimos que se vayan. ¿Sabe? Abraham comenzó a recibir dones, virtudes, bendiciones. Fue el comienzo, no fue el total. Dice el capítulo 13, subió, verso 1, subió pues a Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer y todo lo que tenía, y con él Lot, su sobrino. Oye, pero más adelante se dieron cuenta que ahora ya tenían muchas ovejas, mucho ganado. Y entonces los siervos, los pastores de Lot, se peleaban con los pastores de Abraham. Porque había tanto ganado y se peleaban. Y eso lo escuchó Abraham. Y Abraham le dijo a su sobrino, oye Lot, tú y yo somos hermanos. Somos la misma carne, la misma sangre. No haya discusión entre tú y yo, ni entre tus pastores y mis pastores. Mira, vamos a dividirnos, ¿qué te parece? Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Vamos a separarnos para que no estemos peleando. Y mire, Lot levantó los ojos y vio, esta es la mejor tierra. Esta es la mejor tierra. Por aquí corre el río. Por aquí hay abundantes pastizales para mis ganados. Es más allá hay unas ciudades ricas. Sodoma y Gomorra son ciudades. Ahí me pueden albergar. Y Lot tomó todas sus riquezas y escogió el camino fácil. Escogió el camino que se veía de bendición. Pero ¿sabe? A Abraham eso no le preocupó. Porque Abraham sabía que los dones, que los talentos y las virtudes eran de él y no de Lot. Él sabía que donde quiera que él se parara, la bendición de Dios lo iba a alcanzar. Donde quiera que él fuera, el don de Dios iba con él. Y así lo hizo. Abraham se fue con su ganado y con sus criados al lugar que era desierto. Pero donde él rascaba, él tenía el don. Él tenía el don de la bendición. Donde él rascaba, brotaba agua. Pozo que él hacía, brotaba agua. Y comenzó a llenar de pastizales los desiertos y a habitar entre los pastizales. Mire, dice la palabra de Dios en el verso 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Amén. Dice, y alzó Lot los ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Verso 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, oiga, vuelva tantito al capítulo 12, en el verso 2. Dios le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Pero hubo una condición para esto. Número 1, Abraham, tienes que obedecer.
Tienes que obedecer. En el verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Y Abraham no obedeció, se fue de su tierra. Pero Dios le dijo, y de tu parentela. Pero Abraham no se fue de su parentela, se llevó a su primo. Amén. En ese aspecto le faltó obedecer. Pero cuando ya su primo, su sobrino Lot, ya se separó de él, entonces en el capítulo 13, verso 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pudiere contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo y a lo ancho, dice, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Miren, cuando Dios habla a Abraham rápido edificaba un altar y adoraba a Dios. Lo primero que hizo Abraham fue obedecer la voz de Dios y entonces levantó un altar y adoró. No te olvides, nunca te olvides. Cuando Dios habla a tu vida, levanta un altar y adóralo. No quiero decir que levantes una construcción, no quiero decir que hagas una iglesia, quiero decir que te postres y hagas un altar espiritual para papá y le adores y le des gracias y le des gloria y le des honra, porque Él te va a honrar. Amén. En el capítulo 14, la Escritura nos habla de cómo muchos reyes vinieron a hacer guerra contra los reyes de Sodoma y Gomorra y sus alrededores. Y los capturaron y los llevaron presos, los llevaron de botín. Pero entre ese botín que llevaban a Lot con su familia. Y esto vino a oídos de Abraham. Y Abraham dijo, no es posible que se lleven a mi sobrino. Y Abraham tomó 300 soldados nacidos en su casa. Imagínense cuánta gente tenía ya Abraham. Solamente los nacidos de su casa eran 300. Y fue a rescatar a su sobrino. En el versículo 14 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó. Y les fue seguido hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y las mujeres y demás gente. Verso 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, viene otra bendición. Bendito sea Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo lo que tenía. Cuando Dios te honre, cuando Dios te bendiga, aprende a honrarlo. De todo lo que Dios te dé, dale los diezmos a Dios. No te vas a quedar pobre. Dios va a bendecir el 90% que te queda, te lo va a multiplicar. Capítulo 15 dice la palabra de Dios. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. Dios vuelve a aparecer a Abraham y le dice, no temas, a nada le tengas miedo. Yo pongo en ti dones, yo pongo en ti virtudes, yo pongo en ti talentos, tú no tienes que tener miedo. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere pelear por su pueblo. Miren, el capítulo 13, versículos del 2 al 18, habla de cómo Dios ya había bendecido a Abraham. Dice en el verso 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro,
y volvió por sus jornadas en el Negev hasta Betel. Dice, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Cada vez que Dios le hablaba, Abraham lo honraba. Abraham hacía un altar para Dios. ¿Amén? Cada vez que Dios te hable, haz un altar para Él, honralo. Honralo. Vas a ver la gloria de Dios, vas a aprender a descubrir los talentos, los dones que Dios ha puesto en tu vida. Gloria a Dios. Miren, así como Dios bendijo a Abraham y le dio un hijo, el hijo de la promesa, no importa que ella tuviera 100 años, para Dios no hay imposibles. No importa que hayas tenido mucho tiempo enfermo, no importa que hayas tenido mucho tiempo en la miseria, no importa que tengas mucho tiempo con problemas, no importa el tamaño de tus problemas, Dios puede bendecirte. Dios quiere, Él tiene dones y talentos y virtudes para ti. Amén. Él quiere usar tu vida. Para eso quiere enriquecerte. Para eso quiere darte talentos y dones. Para usarte. No para que los uses para tu propio provecho. En el libro de Santiago dice la palabra de Dios: pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís para tus deleites. Mire, una ocasión fuimos a una de las convenciones de la iglesia, del Ministerio Vida Victoriosa, donde estábamos, y un pastor comenzó a testificar. Dice: yo tuve una visión, y en mi visión había yo ido a una reunión de una hermanita llena del Espíritu Santo. No recuerdo ahorita el nombre. Dice, pero esa hermanita ya partió con el Señor. Pero en esa visión yo estaba ahí. Y ella estaba hablando, ella estaba compartiendo el Espíritu Santo, ella estaba orando por sanidad, por milagros. Dice, y de repente yo me paré y me subí al púlpito, una plataforma, y yo le dije: hermana, yo quiero, yo anhelo, yo deseo de lo que usted tiene. Dice, y ella me dijo: no, y se dio la vuelta. Y muchos pastores la rodearon para protegerla, y yo le grité por su nombre: hermana, los dones, los talentos que usted tiene, no los quiero para mí, no, yo los quiero para la iglesia, yo los quiero para el pueblo de Dios. Y en la visión, la hermana se detuvo, volteó hacia él, dice, y flotando, vino hacia mí y me dijo: me gusta eso que me dijiste, no quieres los dones para ti, los quieres para la edificación de la iglesia. Y le digo: tómalos pues, toma el don de hacer milagros, toma el don de sanidad, toma los dones del Espíritu Santo, gloria a Dios. Dice, yo me desperté de esa visión, lleno de emoción, lleno de alegría, de gozo. Yo sentía en mi cuerpo el poder del Espíritu Santo. Dice, pero para la edificación de la iglesia, no para mí. Dice, y cada vez que ahora yo comparto la palabra de Dios, yo he aprendido a compartir los dones del Espíritu Santo. El Señor dice: mira, los talentos que yo puse en tus manos son para que los multipliques, no para que los guardes. Recuerden la parábola de los talentos. El Señor pone talentos en nosotros para compartirlos, no para guardarlos. Ahora, vamos a hablar un poquito de los dones. ¿Qué son los dones? ¿Qué son los talentos? ¿Qué son esas virtudes? La palabra de Dios nos habla en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, verso 46, nos habla del don de hablar en lenguas. ¿Amén? Hechos de los Apóstoles, gloria a Dios, capítulo número 10, versículo 46. Dice la palabra de Dios: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Si usted lee todo el capítulo, es más, si usted va al capítulo número 2 del libro de los Hechos, dice la palabra que cuando los apóstoles, que estaban todos reunidos en una casa, adorando a Dios, estaban orando, de repente se escuchó un estruendo fuerte, un golpe fuerte, una explosión. Dice que el Espíritu Santo vino como un viento recio, y se aparecieron sobre sus cabezas como lenguas de fuego. Amén. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en distintas lenguas.
Y la gente que estaba en el templo adorando, vinieron corriendo a ver qué había sucedido en esa casa. Y cuando entraron, dice, estaban todos atónitos, sorprendidos, maravillados, porque los oían hablar en sus propias lenguas. Dice, había ahí judíos de todas partes del mundo, y cada uno los oía hablar en su propia lengua en que habían nacido. Había ahí medos, persas, amén. Dice, de todas partes del mundo. Ese es un don del Espíritu Santo, el don de lenguas, amén. Mire, hay dones de lenguas, hay diversidad de dones, dice la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a hablar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, gloria a Dios. Vamos a hablar del verso del 1 al 3. Dice la palabra: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Oye, el don de profecía. El don de profecía es un don maravilloso en el que Dios o el Espíritu Santo usa a la persona, usa al hermano, a la hermana para hablar profecía. Es para la edificación de la iglesia, es para que se guarden, es para redarguirles, para enseñarles, amén. Es una manifestación de que el Espíritu de Dios está en esa iglesia. Amén, gloria a Dios. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Oye, el que profetiza habla a los hombres, habla a la iglesia para edificación, para exhortación y para consolación. Amén. Un don maravilloso, el don de profecías. Hablamos del don de lenguas, hablamos también del don de profecías, gloria a Dios. Pero la palabra sigue diciendo, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. O sea que también hay un don de interpretación de lenguas, amén. Hay don de lenguas, don de profecías y don de interpretación de lenguas, gloria a Dios. Y sigue hablando la palabra, aleluya. Ahora pues, hermanos, verso 6, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si os hablare con revelación o con ciencia o con profecía? Perdón, si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Si hablo puras lenguas, ustedes no van a entender nada. Necesita que haya una interpretación de las lenguas. Amén. Dice el verso 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Amén. Necesita haber una interpretación en las lenguas, gloria a Dios. Pero miren, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 7, Romanos, capítulo 12, versículo 7, gloria a Dios. La palabra también nos habla, aleluya, de otros dos dones. Dice, o si de servicio en servir, o sea que hay un don de servir. ¿Es un don servir? Sí, es un don servir. No toda la gente sirve. Mire, en una congregación, óigame bien, en una congregación no todos están dispuestos a servir. Hay quienes dicen, no, eso no me toca a mí. Claro, porque tú no tienes ese don. Pero el que tiene el don de servir lo hace con todo su corazón. Sabe que quien le va a recompensar se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Él sabe que lo que hace no lo hace para el hermano, para la hermana, lo hace para la obra de Dios y Dios le va a recompensar. Él tiene en su corazón el don de servir. Pero sigue diciendo, 12:7, ¿verdad? Dijimos, gloria a Dios. Dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Entonces también hay un don de enseñar. Sí, claro que sí.
Allá está el hermanito Fer enseñándole a los niños, porque tiene el don de enseñar. Amén. Son dones que Dios pone para la edificación de la iglesia. Gloria a Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12, gloria a Dios. Perdón, Primera de Corintios 12, versículos del 6 a 8. Aleluya. Primera de Corintios 12. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Dice versos 6 al 8. Y hay diversidad de operaciones, que quieren decir dones también, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Oye, ¿hay entonces el don de sabiduría? Sí, hay el don de la sabiduría. Mira, te voy a decir, hay veces que tú puedes leer la Biblia y no entenderle, porque no te ha sido revelada, porque no tienes el don de sabiduría. Pero el apóstol Pablo dice, mire, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Amén. No tiene sabiduría para discernir la palabra, pídele a Dios. Él te va a dar ese don para discernir, para entender, ese don de revelación. Amén. Pero hay quienes leen algo y tienen profundidades, porque tienen ese don de sabiduría. Amén. Es don, es un don. Dice, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Oye, el mismo Espíritu de Dios también nos puede dar el don de ciencias. Sí. ¿Hay quien tiene ese don de ciencias y puede entender la interpretación de todas las cosas científicamente? Amén. Porque es un don que Dios pone. Verso 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Entonces, tener fe también necesita ser un don. Bueno, todos tenemos fe, o por lo menos deberíamos de tenerla. Pero hay quien tiene una fe tan grande. Oiga, hay quien tiene una fe tan grande que puede compartirla. Es el don de fe. ¿Puede alguien que tenga el don de fe llegar a un lugar, a una iglesia que esté muy, no sé si vacía o necesitada? Que hay un don de fe. Mire, una vez, en una de las cruzadas, el reverendo Miguel Ángel Vega, él dijo, al momento de la oración, dijo, todos los que estén necesitados, todos los que necesiten un milagro de parte de Dios, pasen aquí al frente. Pasamos muchos. Y dijo, yo no conozco sus corazones, yo no conozco tu necesidad, yo no sé qué dudas tienes, yo no sé qué ataduras traes todavía, yo no lo sé. Dijo, yo no sé si tú tienes fe, no lo sé. Lo que sí sé es que yo sí tengo fe. Dios puso en mí el don de fe y dijo, y por la fe que yo tengo, yo declaro tu milagro. Y él comenzó a hacer la oración de fe. Oiga, mucha gente comenzó a recibir su milagro, mucha gente comenzó a llorar, mucha gente comenzó a gritar, unos brincaban, otros se caían. Oiga, nadie los tocó, nadie se acercó, solamente ese hombre dijo, por mi don, por el don que Dios puso en mí, el don de fe, yo declaro el milagro en tu vida. Amén. Es el don de fe. El don de fe puede hacer que aún aquella persona que nunca ha creído, que nunca ha escuchado, pueda recibir un milagro de parte de Dios, porque esa persona tiene el don de fe. Amén. Sigue diciendo aquí, por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. Es cierto que la palabra de Dios nos dice que a todos nos dio el Señor la autoridad y también el don para provocar, para hacer sanidad. Amén. Pero hay quienes tienen un don especial. Cuando tienen esa fe tan grande para provocar sanidad entre grandes multitudes, se necesita que sea un don. Amén. Le voy a decir cuál es la diferencia entre tener la virtud y tener un don.
tengas una relación con esa persona y que le hables, que pueda creer lo que tú le estás diciendo, que es la palabra de Dios. Mire, una vez un tío mío, hermano de mi papá, me dijo: ya estás creciendo, ya vas en la secundaria, ¿qué carrera quieres estudiar? Empieza, echa a trabajar tu maquinita. ¿Quieres ser médico? ¿Quieres ser abogado? ¿Quieres ser licenciado o arquitecto? ¿Qué cosa quieres hacer? Él me dijo algo, pero te voy a decir algo. No todos los profesionistas tienen éxito. Yo conozco médicos aquí que viven manejando coches, son taxistas y son médicos. Conozco un médico que siempre andaba en una bicicletita y era médico, o es, no sé si todavía viva. Conozco arquitectos titulados que trabajan como albañiles. Así que mi tío me dijo bien: no todos los que tengan una carrera, no todos el que le digan licenciado o arquitecto o doctor, no todos tienen dinero. Tú estás en edad de pensar qué quieres. ¿Quieres ser el señor licenciado, el señor abogado, el señor arquitecto, qué quieres? ¿O quieres ser don cacahuate? Él me dijo así: un don cacahuate es aquel que, aunque no haya estudiado, aunque no tenga una profesión, aunque no tenga una carrera, dice, se dedicó a trabajar y trabajar y trabajar, y por su esfuerzo hizo una fortuna. A ese señor que no le llaman ingeniero, abogado, arquitecto, no, a él le dicen don cacahuate. Él tiene el don por su esfuerzo. ¿Cuál es la diferencia entre provocar sanidad en una persona y entre multitudes? La diferencia está en que uno tiene la virtud y el otro tiene el don por su esfuerzo, por la gracia de Dios. Amén. Esa es la diferencia. A todos Dios nos dio la virtud para echar fuera demonios. Pero hay quien esa virtud la han hecho un don, la han hecho crecer, la han multiplicado y solamente declaran la palabra y el demonio se va. Gloria a Dios. Así de rápido. Diferencia entre virtud y don. Pero Dios ha dado muchos dones. Mire, aleluya. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Aleluya. Cristo vive. Romanos 12, versos 6 al 8 dice la palabra: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Oye, entonces hay don de profecía, hay don de profecía. Dice, o si de servicio, en servicio, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, o sea que también hay un don para exhortar. Sí. Hay quienes quieren exhortar a la gente, a los hermanos, y lejos de animarlos, los humillan. ¿Sí me oyó? Hay quienes en lugar de darle una palabra de aliento, los dejan hasta el suelo, los desinflan, porque no tienen este don de exhortación. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reprende con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, para hacer misericordia también se necesita don. Sí, lo puedes usar como una virtud, o lo puedes multiplicar para que sea un don. Amén. Todo lo que Dios ponga en tus manos depende de ti. Gloria a Dios. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Gloria a Dios. Aleluya.
Efesios 4:11. Dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oye, el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, constituye a unos para que sean apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores. Amén. Pero es Dios el que pone en nosotros los dones. Yo le pedí al Señor, yo no quiero ser pastor. Yo no quiero ser pastor y quedarme en una iglesia. Yo quiero que pongas en mí el don de ser evangelista. Yo quiero ser evangelista. Pero Dios no le plació y Él me dejó aquí. Gloria a Dios. Mi mente, mi corazón quería una cosa, pero Dios sabía que iba a hacer otra cosa. Amén. Y le doy gloria a Dios porque yo veo los frutos de Dios. Veo sus frutos en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Así que los dones de Dios pueden ser el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, la profecía, el servir, el enseñar, el ser apóstoles o profetas, evangelistas, maestros, pastores, el tener liderazgo, el don de la misericordia, de la sabiduría, del conocimiento. Pero miren, también hay un don de poderes milagrosos. Primera de Corintios, capítulo 12. Gloria a Dios. Capítulo 12. Aleluya. Versículo 10. Dice la palabra de Dios. A otro el hacer milagros. Milagros. Dios nos da ese don para hacer milagros. Amén. Son poderes milagrosos, pero no son de nosotros, son de Dios. Versículo 28, gloria a Dios. Ahí mismo dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros. Oye, Dios puso los dones para hacer los milagros. Amén. No son de la gente, no son nuestros, son de Dios. Él los pone, pero son para, gloria a Dios, compartir. No son para que se nos queden a nosotros. Les decía yo, la gloria para Dios. Los dones son transferibles. Amén. Mire, tal vez usted diga: ¡ay, no! Había un hermanito que venía que decía: hermano, yo he visto en internet y veo unos pastores, oiga, grandes hombres de Dios que hacen milagros, muchos milagros. Gloria a Dios. Y me decía: yo quisiera ser como ellos. Son dones que podemos pedir. ¿Cómo se llama la hermanita que estaba bien flaquita que le platiqué? Que vimos en YouTube. La hermanita Catherine Kuhlman. La hermanita Catherine Kuhlman, una mujer de Dios, dedicó su vida a Dios. Ella amaba ayunar y orar para estar en la presencia de Dios. Ella prefería estar en la presencia de Dios orando y ayunando que estar ahí en la gente platicando. Ella prefería servirle a Dios que tener una vida propia. Sus amistades, la gente le vino a decir: oye, Catherine, ya come, mira, ya estás bien delgadita, estás perdiendo peso, no te me vayas a enfermar. Y ella quería a la gente animarla a que cuidara su cuerpo, pero ella decía: no, es que a mí me interesa más estar en la presencia de Dios. A final de cuentas, Catherine Kuhlman llegó el momento en que Dios la levantó. Pero los dones, los talentos, las virtudes que ella tenía fueron repartidas entre muchas personas que le creyeron a Dios. Leí de un varón llamado Benny Hinn, que este varón judío, un día lo invitaron a una conferencia de Catherine Kuhlman. Dice que era un jovencito y que él llegó a esa campaña y llegó corriendo y se sentó en los primeros lugares. Pero lo sugiere la gente que cuida. Dijeron: no, los primeros lugares son para la gente especial, gente de Dios especial. Y lo movieron y quedaron como en, no sé, tercera, cuarta fila, quinta fila. Pero cuando ese joven, que todavía no conocía bien de Dios, empezó a escuchar las alabanzas, dice: yo escuché las alabanzas
pero yo no las oía aquí, yo las estaba viviendo. Eran alabanzas para Dios, pero yo las estaba viviendo. Mi cuerpo se estremecía, mi cuerpo temblaba. Yo no sabía por qué mi cuerpo temblaba, pero yo estaba viviendo esas alabanzas a Dios. Dice, de repente, aquella mujer, Kathryn Kuhlman, el que estaba en la plataforma, me miró a mí fijamente. Dice, yo no sé a los demás, me miró a mí fijamente y me dijo, lo que tú quieres, el Señor te lo da. Tal vez él conscientemente no estaba pidiendo los dones que tenía Kathryn Kuhlman, pero su espíritu sí, y el Señor se lo concedió. Él, este hombre Benny Hinn, fue uno de los herederos de los dones de Kathryn Kuhlman. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Los dones se comparten, los dones se transfieren. Tal vez usted diga, poco a poco. Mire, acompáñeme a ver, libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso del 9 al 15. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 9 al 15, dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Elías, el gran profeta de Dios. Eliseo era un hombre campesino. Amén. No había sido ni siquiera su discípulo, era un campesino. Si usted lee el capítulo 1, se va a dar cuenta que Elías, el profeta, Eliseo el profeta, Elías el profeta, pasó y encontró a Eliseo. Y Eliseo comenzó a seguirlo. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino en el cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy de tu señor? Oye, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, gloria a Dios. Aleluya, verso 6, ¿verdad? Verso 6 dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Aquí importante, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, ¿sabe por qué le dijo Elías a Eliseo algo? Porque Elías le había dicho a Eliseo, mira, Dios me mandó que vaya para allá, quédate aquí. Pero Eliseo decía, no, yo voy contigo. Y los hijos de los profetas venían y le decían a Eliseo, oye, ¿ya sabes que Dios va a quitar hoy a Elías de delante de ti? Sí, lo sé, pero cállese. Luego otra vez Elías le decía, Eliseo, quédate aquí porque Dios me mandó para allá. Y Eliseo dijo, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar, yo voy contigo. Ahí va. Y allá los profetas le volvieron a decir, oye Eliseo, ¿ya sabes que Dios se va a llevar hoy a tu maestro? Se va a llevar a Elías. Y Eliseo dijo, sí, pero cállese. Otra vez Elías le dice a Eliseo, quédate aquí porque ahora Dios me mandó hasta allá. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar, allá voy, yo voy contigo. Bueno, para acabar pronto, Elías,
quería que Eliseo se despegara de él. Oiga bien, Elías quería que Eliseo se despegara de él, que lo dejara. Amén. ¿Se está captando? Pero Eliseo decía, no, yo no te voy a dejar. Ya sé, Dios ya me reveló que te va a llevar con él. Ya me lo reveló, ya lo sé, no te voy a dejar. Entonces, después de 3 intentos de Elías de dejar a Eliseo, le dice, ay, ya. El Señor va a venir por mí y tú vienes aquí de pediche. Y le dice, a ver, dime qué quieres que haga por ti. Verso 9 dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego, oiga bien, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Oye, Elías, el gran profeta de Dios, le dijo a Eliseo, a ver, chamaco, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres que yo haga por ti antes de que yo sea levantado al cielo? Pídeme, chamaco, pídeme lo que tú quieras. Y él dijo, yo te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. ¿Qué? Le dice Elías, ¿qué? Que una doble porción de tu espíritu. Oye, tú hiciste milagros, yo quiero el doble. Tú tienes fe, yo quiero el doble. Tú tienes dones de parte de Dios, yo quiero el doble. Amén. Eso es desear, eso es anhelar. No le dijo yo quiero lo mismo que tú, no, dijo yo quiero el doble de lo que tú tienes. Yo quiero el doble de lo que tú tienes. Eso es desear, eso es anhelar. Y mire lo que dice más adelante. Dice, verso 10. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no me vieres, no te será hecho. Tienes que estar atento. Oye, tienes que estar atento. Si no estás atento, no vas a recibir nada. Pero si estás atento, si tú ves cuando Dios me levante, entonces vas a recibir lo que pidas. Dijo, tienes que estar atento. Amén. Pero mire lo que dice. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Y alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, dice, con el mismo manto golpeó la orilla del río y se abrió en 2 partes. Amén. Oye, por haber estado atento y por haberlo deseado en su corazón, pudo recibir el doble de los dones que había tenido Elías. Amén. No me entendieron. Porque Eliseo, oiga bien, porque Eliseo deseaba de todo corazón, oiga, el doble de los dones que tenía Elías, porque él lo deseaba de todo corazón y estuvo atento. No perdió ningún momento de vista a Elías, recibió el doble. Amén. Hoy te pregunto, ¿tú quieres recibir dones y talentos que ves en alguien? Amén. Yo te voy a decir quién tiene aquí dones y talentos hermosos. Tiene el don de profecía, tiene el don de lenguas, tiene el don de interpretación de lenguas, tiene el don de amor. Oye, tiene el don de amor. No cualquier persona, óyeme bien, no cualquier persona a la edad que tiene mi hermanita Mari, hoy cumple 85 años, gloria a Dios. No cualquier persona a los 85 años viene las veladas y vienen las vigilias y está toda la noche delante de la presencia de Dios, alabando, cantando con todo su amor y danzando en su presencia y gritando gloria a Dios. No cualquier persona viene aunque esté lloviendo, aunque esté cayendo nieve, aunque esté cayendo mucho calor. No cualquier persona ama a su Dios como ella lo ama. Amén. Oye, los dones que tiene mi hermanita Mari son hermosos. Yo quiero decirte, si tú quieres el doble de los dones que tiene mi hermanita Mari, hoy levántate. Si tú quieres el don que tenga cualquier hermano, el doble de sus dones, hoy levántate en fe. ¿No me oíste? Levántate en fe. Levántate en fe.
esta es la hora. Hoy dile, Señor, yo quiero, Padre, yo quiero. Tú ya me diste la oportunidad. Tu palabra bendita dice en el libro de Evangelio según San Juan, gloria a Dios, capítulo 14, verso 12, que tú nos das el don de hacer milagros. En el libro de Deuteronomios, capítulo 8, verso 18, tú nos das el don para hacer las riquezas. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos del 15 al 18, tu palabra bendita dice: y al que creyere, estas señales seguirán: dones, talentos, virtudes. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, aunque comieren cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 19, tu palabra bendita dice: he aquí el que os doy potestad, les doy los dones para hollar, para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda hueste de maldad, y nada os dañará. En el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 18, tu palabra dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto tenlos y ve por todo el mundo, haciendo discípulos, enseñándoles que hagan y guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Padre, este es el día, precioso Dios. Hoy queremos tomar de ti los dones. Hoy queremos tomar dones. Hoy queremos, Señor, tomar el doble de los dones y los talentos que pusiste en mi hermanita Mari. Los dones y talentos que pusiste en mi hermanita Tere, en mi hermano Tony, en mi hermanita Vero, en tus siervos, Señor. Hoy queremos, Padre, el doble de estos talentos, el doble de estos dones, Padre. En el nombre precioso de Jesús, amor corte. En el nombre glorioso de Jesús. Hoy